El universo estaba plagado de civilizaciones que se creían eternas y superiores, y entre todas ellas, los Chiron habían reinado durante siglos gracias a su dominio militar y a la creación de un arma viviente que ninguna otra especie pudo igualar: las lobas de guerra. Estas criaturas no eran simples animales, porque desde su nacimiento habían sido diseñadas genéticamente para convertirse en cazadoras letales, con sentidos agudos capaces de detectar calor y movimiento a kilómetros de distancia, con músculos preparados para resistir heridas mortales y con una inteligencia instintiva que les permitía coordinarse como si fueran un ejército entrenado por décadas. Durante años, los Chiron las usaron para invadir planetas, arrasar colonias enteras y destruir naves enemigas en emboscadas que parecían imposibles. Los enemigos temblaban al escuchar el aullido metálico que anunciaba la llegada de la manada, y los Chiron se sentían invencibles con aquellas bestias bajo su control. Pero la historia galáctica es cruel con los orgullosos, y llegó un tiempo en que mantener a las lobas se volvió demasiado costoso. Las guerras cambiaron, se volvieron más estratégicas, y las nuevas tecnologías de armas de energía superaban la utilidad de las criaturas biológicas. Para los Chiron, las lobas dejaron de ser herramientas de poder y pasaron a convertirse en un gasto innecesario. Sin rastro de compasión, transportaron cientos de ellas a un planeta helado en los límites de su territorio, un mundo sin recursos y sin futuro. Allí las soltaron, esperando que murieran lentamente de hambre y frío. En la mente de los Chiron, aquello no era crueldad, sino eficiencia. Un arma que ya no servía, no merecía más que el abandono. El planeta era un infierno blanco de montañas, congeladas, vientos interminables y noches tan largas que parecía que la luz jamás volvería. Sin embargo, las lobas no murieron. Resistieron. Al principio cazaron presas pequeñas. Luego aprendieron a derribar bestias enormes que habitaban en los abismos de hielo. Sus cuerpos se adaptaron, sus instintos se agudizaron y la unión entre ellas se hizo más fuerte que nunca. No tenían amos, pero tenían hambre, tenían manada y tenían un deseo inconsciente de seguir existiendo. Los Chiron las habían dejado atrás creyendo que se extinguirían en silencio, pero habían creado algo que no podía rendirse. El abandono solo encendió en las lobas una furia más profunda, un deseo salvaje de demostrar que nada podía quebrarlas. En ese mundo hostil había una loba distinta. Su nombre era Mara, reconocida por su fuerza, su resistencia y sobre todo por la forma en que observaba. Sus ojos amarillos brillaban en la penumbra y parecían mirar más allá de lo visible, como si buscara respuestas que ninguna de las demás comprendía. Mara lideraba las cacerías, pero en su interior había una inquietud silenciosa. Se preguntaba por qué sus creados las habían traicionado, por qué habían sido desechadas como si su lealtad no hubiera significado nada. No tenía palabras para esa duda, solo un vacío que la hacía más atenta y más peligrosa. Mientras las otras lobas vivían en el presente de la caza, Mara pensaba en algo que no podía explicar, un futuro que tal vez no existía aún. El destino cambió en una noche de ventisca cuando la manada, guiada por Mara, sintió un estruendo en el cielo. Una luz atravesó las nubes y una cápsula ardiente cayó entre las montañas cubiertas de hielo.
El impacto sacudió la tierra y levantó columnas de vapor. Las lobas corrieron hacia el lugar, no por curiosidad, sino por instinto de caza. Algo había caído del cielo y tal vez era alimento, tal vez era amenaza. Al llegar, encontraron un objeto metálico deformado por el calor, humeante, con grietas que dejaban escapar chispas azules. Era tecnología, pero distinta a la de los Chiron. No olía a ellos, no sonaba como sus máquinas. La manada rodeó el artefacto con cautela, gruñendo, mientras el aire se llenaba de un olor desconocido. Mezcla de sangre y fuego. Fue Mara quien se acercó primero, olfateando con precaución. Dentro de la cápsula había un ser extraño, un cuerpo que no parecía fuerte ni armado, con piel desgarrada y respiración irregular. No era Chiron, no era ninguna de las especies que ellas habían cazado o enfrentado antes. Era algo distinto, pequeño en comparación con los guerreros alienígenas, pero su rostro mostraba una resistencia que ninguna loba comprendió al instante. Ese ser era un humano. Había sobrevivido a la caída, aunque apenas podía abrir los ojos. La manada esperaba miedo. Esperaba ver temblor y desesperación. Pero en esos ojos cansados brillaba algo que ninguna criatura del planeta había visto nunca. Una determinación tranquila, un fuego silencioso que no se apagaba ni siquiera al Sjöfält. Borde de la muerte. Mara retrocedió un paso confundida. Su instinto le decía que aquel ser no era presa. Había algo en su mirada que despertaba un eco en su interior, como si entendiera el vacío que ella misma cargaba desde el abandono. El humano no habló, pero su presencia era un grito que ninguna loba podía ignorar. En ese instante, sin que ninguna lo supiera, el destino de la manada cambió. Aquel humano, frágil en apariencia, había llegado a un mundo condenado, y con él traía la chispa de algo que los Chiron jamás habían previsto: esperanza. El humano despertó entre crujidos de metal y el resplandor apagado de los restos de su cápsula. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y sus músculos temblaban por el esfuerzo de respirar. Pero sus ojos se abrieron con una claridad sorprendente. A su alrededor, las lobas lo observaban en silencio. Un círculo de miradas amarillas que lo rodeaban como un juicio ancestral. La nieve se agitaba con el viento helado, y los vapores del impacto aún flotaban en el aire. Para cualquier otra criatura, aquello habría sido la sentencia final. Pero aquel hombre no mostró miedo, sino una calma extraña, como si hubiera esperado toda su vida estar en ese lugar. Mara fue la primera en acercarse de nuevo. Avanzó con paso lento, los músculos tensos y los colmillos brillando bajo la luz débil de la luna, preparada para atacar si aquel ser mostraba debilidad o amenaza. El humano la miró directo a los ojos, y esa mirada fue suficiente para detenerla. No había súplica ni terror, tampoco agresión. Lo que había en sus ojos era una aceptación férrea, una chispa que decía que no se rendiría sin importar las circunstancias. Mara gruñó suavemente, pero en su interior comenzó a sentir una confusión que no comprendía. Ese ser no era un enemigo, tampoco una presa. Era algo distinto, algo que desafiaba todo lo que había conocido. Las demás lobas dieron vueltas a su alrededor, esperando la señal de ataque. Pero Mara no la dio. En vez de eso, se detuvo frente al humano y observó su respiración entrecortada.
El hombre intentó incorporarse, con un dolor evidente que lo atravesaba de pies a cabeza, y aún así se forzó a levantarse apoyando una mano en la nieve. Cayó, se levantó de nuevo y volvió a caer, pero nunca dejó de intentarlo. Esa obstinación capturó la atención de toda la manada. Estaban frente a una criatura frágil que debería haber muerto en la caída, pero seguía luchando por mantenerse en pie. Ese simple acto, esa lucha contra la debilidad, fue suficiente para despertar respeto en aquellas bestias creadas solo para la guerra. Durante la noche, el humano se arrastró fuera de la cápsula, temblando bajo el viento helado, y recogió con esfuerzo un trozo de metal roto que servía como improvisada arma o bastón. Ninguna loba lo atacó. Era como si su resistencia silenciosa hubiera marcado un pacto invisible. Pasó horas intentando encender fuego con los fragmentos que encontraba en la cápsula y con pequeñas chispas eléctricas de los circuitos quemados. Cayó varias veces en la nieve. Se cortó las manos, se quemó los dedos. Pero cuando al fin una débil llama surgió de la improvisada hoguera, levantó la cabeza con una expresión de triunfo. La manada observó aquel fuego con desconfianza. Nunca habían visto nada igual, y retrocedieron unos pasos instintivamente. Para ellas era algo desconocido. Una fuerza que no pertenecía a su mundo Mara no retrocedió. Se acercó al fuego y lo miró con la misma atención con la que miraba al humano. Entendió sin comprender del todo que esa pequeña chispa era más que calor. Representaba una voluntad que ninguna especie había mostrado jamás ante ellas. El humano no era fuerte físicamente comparado con los Chiron. No era rápido como las lobas, pero poseía algo que las demás razas parecían carecer. Una capacidad de crear, de desafiar al entorno con ingenio y no solo con fuerza. Esa noche, las lobas se reunieron alrededor del fuego a una distancia prudente, mientras el humano se quedaba dormido, exhausto, confiado en que aquellas criaturas que podían destrozarlo en segundos no lo harían, y no lo hicieron, porque algo en él les transmitía un respeto inesperado. Los días siguientes marcaron una rutina extraña. El humano, cuyo nombre era Daren, se esforzó por sobrevivir en aquel planeta helado. Recolectó restos útiles de la cápsula. Fabricó rudimentarias herramientas, cortó trozos de roca para crear filos, y con cada acto mostraba una creatividad que impresionaba a la manada. Donde cualquier otra criatura se habría rendido, él encontraba una solución improvisada. No tenía garras ni colmillos, pero con paciencia y voluntad construyó lanzas primitivas y refugios con placas metálicas. Su resistencia al dolor y a la fatiga parecía infinita. Cuando caía, se levantaba. Cuando fallaba, lo intentaba de nuevo. Esa terquedad se convirtió en una lección silenciosa para Mara y las demás. Un día, una de las lobas más jóvenes resultó herida al enfrentarse con una bestia nativa, una criatura gigantesca cubierta de escamas de hielo. La loba cayó al suelo, con un corte profundo en el costado. La manada se preparó para dejarla atrás, porque su instinto dictaba que una loba herida era un peso para las demás. Sin embargo, Daren corrió hacia ella sin dudarlo. Usó tiras de su propia ropa para detener la hemorragia. Limpió la herida con nieve derretida y se quedó junto a ella durante horas, aplicando presión y vigilando que no muriera. La loba sobrevivió.
Para la manada, aquello era incomprensible, porque jamás habían visto a alguien arriesgarse por un miembro débil. Pero Darren lo había hecho sin esperar nada a cambio, solo porque no podía aceptar dejarla morir. Esa acción cambió la relación entre el humano y las lobas. Ya no lo veían como un intruso, sino como parte de su manada. Mara lo observaba con creciente curiosidad, percibiendo en él algo que ninguna especie había mostrado: compasión. No era lógica ni estrategia militar, era algo más profundo, un lazo que los Chiron nunca les habían enseñado. En la mirada de Darren había una fuerza que no dependía de garras ni de tecnología, una fuerza que nacía del deseo de proteger y de seguir adelante sin importar las circunstancias. La loba herida volvió a caminar días después, y la manada comprendió que la presencia del humano era distinta, casi indispensable. En aquel mundo helado comenzó a formarse una alianza improbable. Lobas creadas para la guerra y un humano solitario se unieron en torno a un fuego y a un vínculo invisible. Y aunque ninguno lo sabía aún, ese lazo era el inicio de un desafío que pondría en jaque a los mismos que habían condenado a morir a la manada. Los Chiron, los días en el planeta helado se convirtieron en semanas, y Darren comprendió que no estaba solo en su lucha contra la muerte. La manada de lobas, en especial Mara, lo observaba de cerca y comenzó a aceptarlo como un miembro más. No había comunicación con palabras, pero sí con actos, miradas y decisiones compartidas. Cuando Darren salía a buscar alimento, las lobas lo seguían y aprendían de sus métodos, y cuando ellas cazaban, él observaba con atención la coordinación perfecta de la manada. Ambos lados estaban descubriendo que juntos eran más fuertes de lo que jamás habrían sido por separado. Darren comprendió rápidamente que aquel mundo no era un simple paraje abandonado, sino un campo de pruebas constante. Bestias enormes vagaban por las montañas heladas, algunas cubiertas de huesos externos como armaduras naturales, otras con garras tan largas como lanzas. Las lobas se enfrentaban a esos monstruos con ferocidad, pero con la ayuda de Darren comenzaron a desarrollar nuevas tácticas. El humano pensaba de forma diferente. No solo atacaba con fuerza, también analizaba, creaba trampas, desviaba a las presas hacia zonas de ventaja y convertía el terreno en un arma. Lo que para las lobas era una batalla directa, para Darren era un juego de ingenio, y con cada victoria la manada aprendía que la mente podía ser tan peligrosa como los colmillos. La influencia de Darren se extendió más allá de la caza. Construyó refugios más resistentes contra las tormentas, levantando estructuras con restos metálicos de la cápsula y piedras unidas con hielo endurecido. Descubrió formas de conservar carne enterrándola bajo capas de nieve compacta, evitando que se pudriera y asegurando alimento en tiempos de escasez. Incluso comenzó a trazar rutas seguras a través de los glaciares, marcando con señales primitivas los caminos menos peligrosos. La manada lo seguía sin cuestionarlo, porque intuían que su conocimiento aumentaba las probabilidades de sobrevivir en un mundo que parecía empeñado en destruirlos. Mara observaba con detenimiento cada movimiento del humano. Era una líder por naturaleza, fuerte, respetada, pero sentía que aquel hombre mostraba un tipo de liderazgo diferente. Él no imponía con garras ni con violencia,
sino con ejemplo. No obligaba, inspiraba. Esa forma de guiar era desconocida para las lobas que siempre habían vivido bajo las órdenes de los Chiron. Órdenes que se cumplían sin razonamiento ni emoción. Con Darren había algo nuevo, un vínculo que no nacía del miedo, sino de la confianza. Mara comprendió que esa confianza era más poderosa que cualquier orden, y en su interior comenzó a despertar un sentimiento que no lograba nombrar, una mezcla de respeto y curiosidad que la impulsaba a permanecer a su lado una noche en que la nieve caía con fuerza. Darren encendió un fuego más grande de lo habitual, y la manada se reunió en torno a él. El calor era un lujo en aquel planeta gélido, y las lobas se acomodaron cerca de las llamas, mientras el humano, con un gesto tranquilo, compartía trozos de carne asada. Era un acto simple, pero en aquel momento se convirtió en un ritual que consolidó la unión del grupo. La manada había pasado de ser un conjunto de bestias abandonadas a convertirse en una comunidad, y el fuego era el símbolo de esa transformación. Mara se acercó a Darren y se quedó junto a él más que nunca, observando las chispas elevarse al cielo oscuro. En su mirada brillaba algo distinto, un reconocimiento silencioso de que aquel humano no era un extraño, sino parte de su destino sin. Embargo, el universo no olvida tan fácilmente. Los Chiron, al abandonar a las lobas, no se preocuparon de lo que ocurriría con ellas. Pero las rutas comerciales cercanas al planeta empezaron a registrar señales extrañas. Algunos exploradores reportaron haber visto manadas de criaturas enormes cazando en conjunto y rastros de estructuras improvisadas en regiones donde no debía haber vida inteligente. Para los Chiron, aquello no era un problema inmediato, pero la idea de que sus armas biológicas hubieran sobrevivido despertó cierto interés entre sus líderes. Si las lobas aún vivían, podían convertirse en un peligro inesperado, o quizá en un recurso que se podía aprovechar de nuevo. Mientras tanto, Darren seguía forjando su lugar en la manada. Un día se aventuró demasiado lejos en busca de minerales que pudieran servir como herramientas, y fue atacado por una criatura cubierta de espinas heladas. Peleó con todo lo que tenía, pero fue Mara quien acudió en su ayuda, lanzándose contra la bestia con furia desatada. La batalla fue brutal, y la loba resultó herida en el costado, pero el monstruo terminó huyendo entre los glaciares. Darren no dudó en atender a Mara tal como lo había hecho antes con la loba joven, desgarrando su propia ropa para detener la sangre y quedándose junto a ella durante toda la noche. La manada observó en silencio aquel acto de lealtad y entendió que la relación entre humano y loba había superado cualquier límite. Ya no eran aliados por conveniencia, eran familia con el paso del tiempo. Darren comenzó a enseñar a las lobas algo aún más extraño que las trampas o las herramientas. Les mostraba juegos. Usaba piedras para que las jóvenes practicaran coordinación. Les lanzaba objetos para que los atraparan y luego les premiaba con carne. No lo hacía por estrategia. Lo hacía porque entendía que aprender podía ser también un acto de unión y no solo de supervivencia. Esa enseñanza lúdica abrió una grieta en la naturaleza programada de las lobas. Por primera vez conocieron algo parecido a la diversión, un concepto desconocido para criaturas que solo habían sido armas. La vida en el planeta helado seguía siendo dura, pero ahora había algo más que lucha y hambre. Había esperanza. Mara,
y la manada comprendieron que junto a Daren eran más que presas abandonadas por los Chiron. Eran una fuerza nueva que desafiaba las reglas de la galaxia. Lo que ninguna de ellas sabía aún era que aquel vínculo nacido en el frío pronto sería puesto a prueba por un enemigo que no se resignaría a perder el control de lo que alguna vez había creado. El planeta helado parecía un mundo olvidado, donde la vida seguía luchando en silencio. Pero más allá de sus nubes grises, las redes de exploración de los Chiron habían comenzado a captar señales de actividad anómala. Al principio los informes fueron desechados porque los Chiron estaban ocupados en conflictos más importantes. Pero a medida que los registros se repetían, la preocupación aumentó. Los escáneres hablaban de calor proveniente de hogueras y movimientos coordinados de criaturas que parecían sobrevivir en condiciones imposibles. Los líderes recordaron entonces que habían dejado a las lobas en ese planeta y decidieron enviar una nave para confirmar si alguna había logrado subsistir. No era compasión lo que los movía. Era temor a que sus antiguas armas evolucionaran fuera de su control. Mientras tanto, Daren y la manada vivían un tiempo de descubrimiento. El humano había logrado crear herramientas más precisas, combinando fragmentos de metal con rocas afiladas, y enseñaba a las lobas a usar el terreno como aliado. Juntos habían derribado criaturas gigantes que antes eran imposibles de cazar, y el alimento ya no era un problema constante. La manada comenzaba a engordar y a fortalecerse, y en las miradas de aquellas bestias ya no solo había hambre, también había orgullo. Mara veía a Daren como un líder distinto, no un amo como los Chiron, sino un compañero cuya voluntad transformaba todo lo que tocaba. Cada día comprendía mejor que aquel humano representaba una diferencia fundamental en el universo, una diferencia que los alienígenas nunca habían previsto. La primera señal del regreso de los Chiron apareció en el cielo. Una línea de fuego cruzó la atmósfera y un estruendo sacudió las montañas. La manada levantó la cabeza y aulló con furia instintiva. Daren miró hacia arriba con el corazón acelerado porque comprendió que no se trataba de un meteorito, era una nave. Mara gruñó y reunió a las lobas alrededor del humano como si lo protegiera de un enemigo invisible. Esa noche no hubo descanso. El resplandor lejano de los motores permaneció en el horizonte hasta que desapareció. Pero todos sabían que volverían los días siguientes, estuvieron marcados por la tensión. Daren reforzó los refugios y enseñó a las lobas a colocar trampas más elaboradas, creando hoyos ocultos bajo la nieve, lanzas improvisadas con hielo endurecido y muros de rocas en desfiladeros estrechos. La manada aprendió rápido porque su instinto de caza se adaptaba con facilidad a las nuevas tácticas. Ya no eran solo lobas de guerra, eran guerreras con inteligencia humana sumada a su ferocidad natural. Mara observaba cada paso con atención y sentía como dentro de ella crecía una certeza peligrosa. Si los Chiron regresaban, no serían ellos quienes impondrían las reglas. El día de la llegada final no tardó en llegar. La nave descendió sobre un valle y desplegó un grupo de soldados Chiron armados con rifles de energía. Su objetivo era simple: evaluar la situación y eliminar cualquier amenaza. Para los Chiron, las lobas no eran más que instrumentos defectuosos,
criaturas que podían ser destruidas sin consideración. Lo que no esperaban era encontrar resistencia organizada. Cuando avanzaron entre los glaciares, confiados en su armamento, comenzaron a caer en trampas invisibles. 2 soldados quedaron atrapados en hoyos ocultos. Otros fueron emboscados por rocas que rodaban desde lo alto de un desfiladero. Y en medio de la confusión, surgió la manada. Las lobas atacaron con precisión, guiadas por los silbidos y gestos de Darren. Se movían como sombras en la nieve, apareciendo y desapareciendo, mordiendo y retrocediendo para obligar a los Chiron a dispersarse. Los soldados disparaban ráfagas de energía que iluminaban la noche, pero sus enemigos no eran presas fáciles. Cada ataque de la manada estaba calculado para desgastar y dividir. Darren, armado con lanzas improvisadas, se lanzó contra uno de Minos en Teuchev, los soldados, y logró atravesar una junta vulnerable de su armadura. No era fuerza lo que lo movía, era determinación pura y la convicción de que aquel era su hogar, y no permitiría que lo arrebataran Mara. Luchó con una ferocidad que los Chiron jamás habían imaginado. Sus colmillos destrozaron armas, sus garras arrancaron visores y su aullido resonó en todo el valle como un canto de guerra. Las lobas jóvenes, aquellas que alguna vez habrían sido descartadas, peleaban con la misma intensidad, porque sabían que no estaban solas. Tenían un humano que las había enseñado a confiar en algo más grande que el instinto, en algo parecido a un propósito. En cuestión de horas los soldados fueron derrotados y los pocos sobrevivientes huyeron hacia la nave que los esperaba Darren, y la manada contemplaron desde la distancia cómo el vehículo se elevaba de nuevo hacia el cielo. Sabían que aquello no era el final, era apenas el comienzo. Los Chiron no aceptarían fácilmente que sus antiguas armas se hubieran rebelado contra ellos, y mucho menos que hubieran encontrado un aliado humano. El riesgo era enorme, pero la victoria había encendido una llama de confianza imposible de apagar. Por primera vez, las lobas habían vencido no solo por instinto, sino por estrategia y unión, y en sus miradas brillaba una seguridad nueva. Aquella noche Darren encendió un fuego más grande que nunca, y la manada se reunió alrededor con un silencio solemne. Mara se sentó a su lado y apoyó la cabeza cerca del hombro del humano como un gesto de reconocimiento. Darren miró las llamas y comprendió que el destino lo había llevado allí, por una razón que aún no podía entender del todo. No sabía si los Chiron regresarían con más fuerza, ni cómo podría enfrentarse a un imperio entero con un grupo de lobas, pero sí sabía que no estaba solo. En aquella unión improbable había surgido algo más poderoso que cualquier arma, la certeza de que lucharían juntos hasta el final. El viento helado aullaba entre las montañas, pero ya no sonaba como una amenaza. Sonaba como el eco de una promesa. La noticia del fracaso de los soldados Chiron viajó con rapidez a través de las redes del imperio. Los comandantes no podían creer que un grupo de lobas abandonadas hubiera resistido a una escuadra armada con la mejor tecnología de combate. Era una humillación, un golpe al orgullo de una raza que se consideraba invencible. Las grabaciones, recuperadas de los visores de los soldados, mostraban imágenes caóticas. Lobas coordinadas atacando en manada, trampas primitivas pero efectivas, y un humano luchando como si fuera uno de ellos. Ese detalle encendió la furia de los líderes. Un humano
en un planeta remoto, aliado con las armas biológicas que ellos habían descartado, era una amenaza que no podían ignorar. Decidieron entonces organizar una operación mayor. Esta vez no enviarían solo exploradores, enviarían una fuerza de exterminio para borrar todo rastro de aquello que desafiaba su autoridad en el planeta helado Daren. Y la manada sabían que la batalla apenas había comenzado. La nave que había huido significaba que el enemigo volvería con más fuerza. No había tiempo para celebrar. Daren dedicó cada día a preparar nuevas defensas mientras las lobas reforzaban su unidad. Usaban los huesos de las bestias cazadas como lanzas, las pieles como protección contra el frío y los metales de la cápsula como herramientas. Daren no se permitía descansar demasiado, porque entendía que en cualquier momento el cielo volvería a iluminarse con el fuego de motores Chiron. Mara lo observaba con atención y notaba cómo su cuerpo se desgastaba, pero también cómo su voluntad se hacía más fuerte. Era un líder que nunca se rendía, y esa determinación se transmitía a toda la manada. Las lobas jóvenes aprendieron nuevas estrategias gracias a la mente del humano. Daren les enseñó a coordinar emboscadas en terreno montañoso, a usar el viento helado para ocultar sus movimientos y a reconocer las debilidades de las armaduras enemigas. Les mostró cómo atacar en ángulos que los soldados no esperaban, y cómo aprovechar el caos de la batalla para sembrar miedo. Era extraño ver a criaturas nacidas para obedecer órdenes rígidas aprender a improvisar, pero Daren las alentaba a pensar por sí mismas. Mara comprendió que eso era lo que hacía a los humanos diferentes. No se conformaban con lo que eran, siempre buscaban ir más allá. Siempre buscaban un modo nuevo de desafiar lo imposible una noche. Daren reunió a la manada en torno al fuego y trazó sobre la nieve un mapa improvisado. Usó piedras para señalar montañas y palos para representar pasos estrechos. Explicó con gestos cómo debían dividirse en grupos, cómo atraer al enemigo hacia zonas de emboscada y cómo resistir hasta el último momento. Aunque no compartían un lenguaje común, las lobas entendían cada movimiento, porque lo que Daren transmitía no eran solo tácticas, era confianza. Ellas sabían que aquel humano lucharía a su lado hasta el final, y eso las hacía invencibles. En espíritu los días pasaron con un aire de expectación insoportable. El cielo estaba siempre vigilado, y cada luz extraña entre las nubes heladas despertaba gruñidos en la manada. Finalmente ocurrió. Varias naves descendieron juntas, más grandes y pesadas que la primera. Sus motores hicieron temblar la tierra, y el hielo se quebró en grietas profundas. Era el regreso de los Chiron, con toda su furia. Esta vez no eran exploradores, eran cazadores que venían a exterminar. Desplegaron máquinas de guerra con patas metálicas que hundían la nieve bajo su peso, y soldados en formación armados con rifles de energía que brillaban en la penumbra. Daren no retrocedió. Señaló con firmeza hacia las montañas y la manada se dispersó en silencio. Los Chiron avanzaron confiados, convencidos de que con su superioridad tecnológica la victoria estaba asegurada. Lo que no sabían era que estaban entrando en un terreno preparado con paciencia y astucia. De repente, una lluvia de rocas cayó desde lo alto, desviando la formación. Los soldados levantaron escudos, pero mientras se protegían las lobas, atacaron por los flancos.
Las sombras grises salieron disparadas entre la nieve como rayos de furia, mordiendo y desgarrando. El estruendo de los rifles resonó en el valle, pero el eco de los aullidos los superó. La batalla fue brutal. Darren luchaba en primera línea, usando lanzas y cuchillas improvisadas. Se movía con una agilidad que sorprendía a los Chiron, porque un humano no debería resistir contra armaduras y armas de energía. Sin embargo, lo hacía porque no peleaba solo con fuerza, peleaba con ingenio y con la determinación de proteger a su nueva familia. Cada vez que un soldado caía, las lobas gritaban con sus aullidos de guerra y se lanzaban con más ferocidad. Mara estaba siempre cerca de Darren, cubriéndolo de disparos y derribando enemigos que intentaban sorprenderlo. La conexión entre ambos era evidente, como si lucharan con un mismo instinto. A pesar de las trampas y la valentía, la manada estaba en desventaja. Los Chiron eran numerosos y estaban mejor armados. Cada baja en sus filas parecía insignificante comparada con el avance constante de su maquinaria. Darren lo sabía, y por eso había preparado una última sorpresa. Condujo al enemigo hacia un cañón estrecho, fingiendo retirada. Los Chiron cayeron en la trampa persiguiendo a la manada, y cuando se encontraban en el centro del desfiladero, Darren dio la señal. Bloques de hielo previamente debilitados por fuego y herramientas se desprendieron desde lo alto, aplastando máquinas y soldados. El estruendo fue ensordecedor y el valle se llenó de polvo helado. El ataque no destruyó a todos, pero rompió la moral de muchos y dio a la manada el tiempo suficiente para contraatacar. Con renovada furia la batalla se extendió hasta el amanecer. Al final, los Chiron sobrevivientes retrocedieron, dejando tras de sí restos de máquinas destrozadas y cuerpos congelados. Darren y la manada, exhaustos y heridos, permanecieron en pie alrededor de un nuevo fuego encendido en medio del campo de batalla. Habían resistido otra vez, contra todo pronóstico, pero Darren sabía que cada victoria atraía más peligro. El imperio no dejaría sin respuesta un segundo fracaso. Aún así, en su interior ardía una certeza. Los Chiron podían tener más soldados y más armas, pero nunca podrían igualar la fuerza que nacía de la unión entre un humano y una manada, que había aprendido lo que significaba luchar por algo más que sobrevivir. El amanecer llegó teñido de rojo en el cielo helado. El campo de batalla aún estaba cubierto de restos de metal retorcido y de cuerpos congelados que se erguían como estatuas macabras entre la nieve. La manada se movía en silencio, lamiendo heridas y vigilando cada sombra como si el enemigo pudiera volver en cualquier momento. Darren estaba sentado junto al fuego más grande que había encendido hasta entonces, con las manos sangrando por cortes y quemaduras, pero con la mirada firme. Habían vencido otra vez, pero en lo más profundo de su mente sabía que la victoria era temporal. El Imperio Chiron no aceptaría la derrota de forma indefinida. Era solo cuestión de tiempo. Antes de que desataran todo su poder, Mara se acercó a Darren y apoyó la cabeza contra su hombro. Era un gesto de confianza absoluto, algo que ninguna loba habría hecho jamás con otra especie. El humano levantó una mano temblorosa y la colocó sobre su pelaje áspero, sintiendo el calor de su cuerpo. No necesitaban palabras para entenderse. En esa unión había una verdad que superaba cualquier diferencia de raza
o biología. Eran compañeros, eran familia, y esa conexión se transmitía a toda la manada, que ahora no veía al humano como un extraño, sino como el corazón mismo de su lucha en el espacio. Los Cairón analizaban la situación con una mezcla de furia y temor. 2 derrotas eran inadmisibles, sobre todo contra enemigos que consideraban inferiores. Los informes describían un fenómeno que les resultaba incomprensible. Las lobas no solo habían sobrevivido, habían cambiado. Habían aprendido a luchar con estrategias imprevisibles y a trabajar con una coordinación que superaba la programación instintiva de su especie. Y en el centro de todo estaba un humano, un ser que según la arrogancia de los Cairón debía ser irrelevante. Sin embargo, aquel humano había logrado lo que ningún imperio había conseguido: transformar armas biológicas descartadas en un ejército con voluntad propia. Los líderes comprendieron que el problema no era solo militar, era ideológico. Si otros pueblos se enteraban de que un humano y un grupo de criaturas abandonadas habían resistido al imperio, el mito de la supremacía Cairón se derrumbaría. Por eso la decisión fue tajante. Enviarían una flota de guerra para arrasar el planeta entero, quemar cada valle, destruir cada montaña y borrar cualquier rastro de lo que había ocurrido. Daren ignoraba los debates en los salones del poder, pero intuía el destino. Cada noche miraba el cielo esperando ver el resplandor de motores. Sabía que el próximo ataque no sería una simple expedición de soldados, sería una guerra total. Esa certeza no lo debilitaba, lo hacía más decidido. Empezó a entrenar a la manada con mayor intensidad. Los llevaba a correr durante horas, a escalar montañas, a soportar el viento helado hasta que sus cuerpos se volvían inquebrantables. Les enseñó a resistir no solo con fuerza, sino con paciencia. Les mostró cómo esconderse bajo la nieve para emboscar, cómo crear distracciones con fuego y humo, cómo trabajar juntas para derribar enemigos más grandes de lo que jamás imaginaron. Cada día se volvía más claro que las lobas ya no eran las mismas criaturas que los Cairón habían abandonado. Eran algo nuevo, forjado en el frío y en la esperanza mara, se convirtió en la extensión del pensamiento de Daren. A veces bastaba una mirada para que ambos supieran qué debía hacerse. En las cacerías, ella anticipaba sus movimientos. En los entrenamientos, él entendía cuándo debía dejarla liderar. La unión entre humano y loba era tan profunda que el resto de la manada los seguía sin dudar. Era como si juntos formaran una sola mente, con 2 cuerpos distintos. Daren lo comprendía con asombro y respeto, porque jamás había sentido una conexión así, ni siquiera con otros humanos. Era como si el universo le hubiera revelado un secreto, que la verdadera fuerza no estaba en el poder de uno, sino en la unión sincera de muchos. Las lobas jóvenes comenzaron a mostrar comportamientos inesperados. Ya no peleaban solo por instinto, sino por proteger a sus compañeras, algo que jamás habían hecho antes. Compartían alimento, cuidaban de las heridas, de las otras permanecían juntas cuando alguna estaba débil. Daren vio en eso la señal más clara de que estaban cambiando. Los Cairón las habían creado para obedecer y destruir, pero ahora eran capaces de sentir lealtad y solidaridad. Eso era lo que hacía a los humanos distintos, y ahora las lobas lo estaban aprendiendo también.
Era una chispa que se encendía. En la oscuridad de un universo dominado por la tiranía, los días transcurrieron con un aire de calma tensa. El planeta parecía sostener la respiración antes de la tormenta final. El viento traía consigo presagios. Los glaciares crujían como si se prepararan para quebrarse, y las noches se volvían más largas y frías. Darren no temía a la oscuridad, porque ahora sabía que no estaba solo. La manada era su fuerza, y él era la suya. Cada vez que encendían un fuego y se reunían alrededor de las llamas, el humano recordaba que había algo más grande que la guerra, algo por lo que valía la pena arriesgarlo todo. No era solo sobrevivir, era demostrar que incluso en un rincón, olvidado de la galaxia, la Unión podía desafiar imperios. En el horizonte comenzó a aparecer un resplandor extraño, una luz que no era de estrellas ni de auroras polares. Mara fue la primera en notarlo y levantó el hocico hacia el cielo con un gruñido profundo. Darren siguió su mirada y comprendió que había llegado el momento. El enemigo venía con toda su furia, con toda su arrogancia, dispuesto a borrar aquel planeta y todo lo que en él existía. El corazón del humano latió con fuerza, no por miedo, sino por decisión. Había llegado la batalla que definiría no solo su destino, sino el de la manada, y quizá el de todos los que alguna vez habían sido oprimidos por el imperio Chiron esa noche, mientras las naves aún brillaban en la distancia. Darren encendió un fuego enorme visible desde las montañas más lejanas. No lo hizo para calentarse ni para cocinar. Lo hizo como un símbolo, como un desafío. La manada se reunió a su alrededor y aulló con un sonido tan poderoso que atravesó el cielo. Era un grito de guerra, un grito de vida, una promesa al universo entero de que no se rendirían. Y mientras las sombras de las naves crecían en el firmamento, Darren alzó la vista con la certeza de que estaba a punto de enfrentar al imperio más poderoso de la galaxia con nada más que su voluntad y la fuerza de aquellas lobas que habían aprendido a luchar por algo más grande que ellas mismas. El cielo del planeta se abrió en un rugido de motores que estremeció las montañas y el hielo bajo los pies de la manada. Miles de luces descendían desde la órbita y formaban un río ardiente que se extendía por el firmamento como si un segundo sol hubiera nacido en medio de la oscuridad. Los Chiron habían llegado con todo su poder, con flotas interminables y armas diseñadas para borrar civilizaciones enteras. En su arrogancia, creían que nada podría resistirles, que aquel mundo congelado se convertiría en cenizas en cuestión de horas, pero no conocían lo que había nacido allí desde que abandonaron a las lobas. No entendían lo que significaba un humano luchando junto a ellas. Darren se puso en pie sobre la cima más alta del valle, con Mara a su lado y la manada extendida detrás como un ejército salvaje. El fuego que habían encendido la noche anterior aún ardía, y su resplandor iluminaba los ojos de todos los presentes. El humano levantó los brazos y señaló el cielo sin miedo, transmitiendo con ese gesto una certeza que caló en el corazón de cada loba. No era un llamado a sobrevivir, era un llamado a luchar por algo más grande que la propia vida. Las gargantas de las lobas se abrieron en un aullido unísono que viajó por las montañas, un canto de guerra que llegó hasta los cielos y fue escuchado por la flota Chiron, que descendía con confianza.
Los primeros proyectiles cayeron como meteoros y arrancaron la tierra en explosiones de fuego y hielo, pero la manada no retrocedió. Daren había preparado cada emboscada, cada ruta de escape, cada trampa oculta bajo la nieve. Cuando las tropas Chiron descendieron en masa, esperando encontrar un terreno fácil de dominar, se toparon con un infierno blanco. Lobas surgieron de túneles escondidos y atacaron con furia coordinada, destrozando líneas enteras antes de desaparecer en la tormenta de nieve. Otras trabajaban en grupos guiadas por señales que Daren les enseñó a comprender, encendiendo fuegos en lugares estratégicos para desorientar a los soldados enemigos. No era una simple batalla, era un tablero vivo, donde el humano movía piezas con una precisión que ningún comandante Chiron pudo anticipar. Mara lideraba la carga más salvaje, saltando sobre las filas enemigas y derribando criaturas mucho más grandes que ella. Sus fauces brillaban con sangre y su pelaje estaba cubierto de quemaduras. Pero nada la detenía porque a cada instante sentía el espíritu de Daren junto a ella. El humano no era un espectador. Luchaba en medio del caos con armas improvisadas, lanzando piedras incendiadas, usando lanzas creadas con restos de metal, encendiendo trampas explosivas bajo los pies de los invasores. Donde aparecía él, la moral de la manada se elevaba como un fuego imposible de apagar. Aquello desconcertaba a los Chiron, que veían cómo criaturas consideradas desechos se habían transformado en guerreras indomables, solo por seguir a un hombre. La batalla se extendió por días, con la nieve teñida de rojo y los cielos cubiertos de humo. Cada intento de los Chiron por establecer control se desmoronaba ante la ferocidad de la resistencia. La flota desde la órbita descargaba fuego constante, pero los montes helados absorbían gran parte de la destrucción, y los túneles, creados por Daren, mantenían a salvo a las lobas cuando el bombardeo era demasiado intenso. El Imperio había venido a demostrar poder, y se encontraba atrapado en 1600, una guerra de desgaste donde la voluntad humana y la lealtad animal se convertían en armas más fuertes que cualquier tecnología. Con el paso de las horas, las lobas más jóvenes empezaron a mostrar estrategias propias, coordinándose entre ellas sin necesidad de señales. Habían aprendido a pensar más allá del instinto. Habían aprendido a luchar por sus compañeras. Cada sacrificio era respondido por un contraataque devastador. Cada caída encendía en el resto una furia que multiplicaba su fuerza. Los Chiron, acostumbrados a la obediencia ciega de sus ejércitos, no comprendían cómo era posible que un grupo tan reducido resistiera con tanto coraje. Y ahí estaba la respuesta que tanto temían. La diferencia que hacía a los humanos únicos no era la fuerza física ni la tecnología, era la capacidad de inspirar, de encender en otros un deseo de luchar por algo más allá de sí mismos. Al tercer día la flota comenzó a retirarse. No porque les faltaran armas, sino porque el miedo había penetrado en su corazón. Comprendieron que aunque arrasaran el planeta hasta los cimientos, no podrían borrar lo que había nacido allí. La idea de que un humano y unas criaturas abandonadas habían derrotado al Imperio se extendería como un incendio por la galaxia. Daren observó los cielos mientras las últimas luces se alejaban y respiró profundamente. No había triunfo en su mirada, había cansancio y un dolor profundo por las pérdidas sufridas.
Pero también había una verdad indestructible. Habían ganado porque no lucharon solo para sobrevivir. Lucharon para demostrar que ninguna especie podía ser considerada desecho. Que incluso en el rincón más olvidado del universo podía encenderse una chispa de libertad. Mara se acercó a él con paso firme y apoyó su cabeza contra su pecho. Darren cerró los ojos y pasó sus manos por su cuello, sintiendo el latido acelerado que aún vibraba con la furia de la batalla. A su alrededor la manada se reunió en silencio, observando el horizonte cubierto de fuego apagado. No necesitaban palabras, porque todos entendían lo que habían logrado. No eran ya lobas de guerra creadas por los Chiron. Eran un pueblo nuevo con voluntad y con un futuro que nadie más dictaría. Y aquel humano, frágil en apariencia pero infinito en espíritu, era la prueba viviente de que la humanidad poseía algo que ninguna otra raza había logrado dominar en esa noche clara, después de la tormenta, con las estrellas regresando a iluminar el cielo. Darren se levantó y alzó una antorcha hacia lo alto. La llama tembló bajo el viento helado, pero no se apagó. Era un símbolo de lo que habían conseguido. Un fuego que ni siquiera el imperio más poderoso de la galaxia pudo extinguir. La manada entera aulló al unísono, y el eco se expandió por montañas y valles, como un juramento eterno de resistencia. En ese instante quedó sellado el destino de todos ellos. No eran esclavos, no eran armas, no eran víctimas. Eran libres.